Hace 2 años mi familia y yo pasamos por una experiencia muy triste. Mis padres fueron llamados a la presencia del Señor y todo se derivó con motivo de la pandemia del virus del COVID. Recuerdo que mis padres enfermaron y fueron llevados al hospital y cada día que pasaba su situación era más triste. Fueron días complicados de mucha prueba y dolor y muchos hermanos de varias iglesias nos estuvieron apoyando a orar y estar rogando por ellos. De hecho, en muchas partes del mundo estuvieron clamando por mis padres. Sucedió que los médicos le dijeron a uno de mis hermanos, que era el que estaba también ingresado en el hospital, consecuencia del mismo virus, que era menester que mis padres fueran intubados, pues no había otra alternativa. Recuerdo que en esos días les hicieron el procedimiento y ambos, tanto mi padre como mi madre, fueron intubados. Lamentablemente, mi madre no duró mucho tiempo. Después, casi inmediatamente después de ser intubada, partió con el Señor. A los 4 días, mi padre también fue llamado a la presencia de nuestro Dios, y fue un momento muy triste, un golpe muy fuerte para mí y para mi familia. Y cuando todo esto sucedió, nos preguntamos qué había fallado o qué falló. ¿Sería acaso que Dios no escuchó nuestras oraciones? ¿Que faltaron más hermanos que nos apoyaran en la oración? ¿O que tal vez no tuvimos la suficiente confianza en Dios para que Él hiciera el milagro? Vino una pregunta a mi mente en esos días. ¿Acaso Dios está obligado siempre a contestar de manera positiva a nuestras oraciones? Y hablando de enfermedad, siempre a sanar a las personas por las cuales estamos rogando. Esta tarde vamos a analizar el tema de la sanidad a la luz de la palabra de Dios, y quiero que me acompañes a escudriñar la poderosa escritura de nuestro Señor. Muchas veces queremos que Dios responda conforme a nuestra manera, a nuestro pensamiento, conforme a nuestra voluntad, pero no se nos debe olvidar que tenemos un Dios poderoso, grande, temible, soberano, que Él en su infinita misericordia y su grandeza, Él no necesita de alguna sugerencia o opinión para saber lo que Él tiene que hacer. Él tiene un propósito y una voluntad definida en cada una de nuestras vidas. Espero que esta tarde sea una tarde de edificación para tu vida. Bendito Señor, en esta tarde te doy gracias por la vida que nos das y por la oportunidad que nuevamente tenemos de escudriñar la palabra. Señor, quiero rogarte que nos instruyas, que nos lleves a entender qué hay detrás de todo esto, del tema de la sanidad, a la luz de tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Todo esto te lo rogamos, Señor, y pedimos tu asistencia y tu sabiduría en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy buenas tardes, vamos a estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios, y ahora quiero invitarles a que busques allí en las Escrituras el pasaje que se encuentra en Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago 5:13, y que escuches con atención lo que Dios tiene que decirnos en esta oportunidad. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Este texto es uno de los versículos más controvertidos de la palabra de Dios, porque ha sido malinterpretado y sacado de su contexto. Cuando nosotros leemos que si tú estás enfermo, lo que tienes que hacer es oración, no significa que la palabra aquí nos está invitando a invocar una fórmula para la sanidad, porque muchos afirman que siempre que ores por alguna enfermedad que se tenga, siempre vas a ser sano. También señalan que una persona, que un creyente que ora en el nombre de Jesús, siempre va a ser sano. Ahora, ¿esto es cierto? Siempre que oramos por alguna persona enferma, siempre, sí, y en todas las veces, esa persona va a ser sana.
Para poder entender correctamente este pasaje, debemos entender que cada vez que vayamos a la Biblia, nosotros tenemos que hacernos una pregunta: ¿de qué está hablando este texto? Lo que significa que tenemos que leer con detenimiento y guiados con el poder del Espíritu Santo para mirar perfectamente a qué se refiere el texto, mirando en sí el contexto. Santiago capítulo 5 del versículo 13 hasta el versículo 18 nos está hablando de un tema muy importante, que es el tema de la oración. Sin embargo, a veces se hace énfasis que el tema principal, el tema sobre el cual gira este pasaje, es la sanidad. ¿Será la sanidad o la oración? Voy a leer los versículos para que te des cuenta cuál es el tema que sobresale en estos versículos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es importante entender, después de haber leído con detenimiento este pasaje, es que el tema principal, el tema medular, es la oración. Si tú te fijas, por lo menos 7 veces se hace referencia a la oración. Versículo 13, haga oración. Versículo 14, y oren por él. Versículo 16, y orad. Versículo 16 en la parte B, la oración eficaz. Versículo 17, y oró fervientemente. Versículo 18, y otra vez oró. No cabe duda que el tema principal es la oración. Sin embargo, si se lee el versículo 13 y 14, pareciera que el tema preponderante es la sanidad. Para poder entender el significado de este versículo o de este texto referente a la sanidad en los versículos 13 y 14, tenemos que hacerlo de la mano y de manera concatenada con el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que se lee de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa, escucha bien, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Es importante entender que la Biblia se interpreta con la misma Biblia y no podemos tomar para afirmar algo un solo versículo en la palabra. Normalmente tenemos que ir a toda la palabra, porque la palabra de Dios es un todo, no tiene contradicción y se interpreta consigo misma. Si nosotros comparamos lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 13 y 14, y lo cotejamos con lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, nos vamos a dar cuenta que hay 2 elementos importantes en la oración, y esa es la fe y la voluntad de Dios. No podemos nosotros decir, volviendo al pasaje de Santiago 5, versículo 13 y 14, que aunado a la oración no se hable también de la sanidad. También se habla de sanidad. Pero lo que enseña Santiago 5:13 es que, y lo que nos invita es que oremos fervientemente si alguien está enfermo. Nos instruye a orar en casos de enfermedad. También nos enseña que cada vez que oremos por un enfermo hay que hacerlo con fe, pues evidentemente dice que la oración de fe sanará al enfermo en el versículo 15. También nos refiere y nos está llamando a ser hombres y mujeres de oración por aquellos casos de alguien que está enfermo. La palabra de Dios sí habla en relación a la sanidad en este sentido. Sin embargo, es importante considerar y es de vital importancia entender lo que dice Primera de Juan 5:14, porque nos está diciendo que si pedimos algo conforme a su voluntad,
Él nos oye. Qué importante es la voluntad de Dios cuando oramos. Es un elemento que no podemos dejar de lado, puesto que la palabra de Dios no tan solamente en primera de Juan 5:14, sino que hay otros textos que nos enseñan que cada vez que oramos, la petición que queremos que suceda va a estar pasada, filtrada siempre por la voluntad de Dios. No se te olvide que Dios es soberano y que lo que Él hace, lo hace con sabiduría y de acuerdo a su inteligencia y a su prudencia. La palabra de Dios nos dice en otro texto, por ejemplo en Lucas 22:42, ¿recuerdas cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y dice: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? El Señor Jesús nos estaba enseñando en ese momento tan crítico para Él que es importante siempre depender de la voluntad del Padre. También si vamos a la oración que Él enseñó a sus discípulos allá en Mateo capítulo 6, recordarás que Él dijo: ustedes deben de orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En estos textos y muchos más, siempre la palabra del Señor nos va a enseñar que cuando nosotros oramos, toda petición debe de estar filtrada por la voluntad de Dios. De modo que cuando una oración que se hace por alguna persona que pueda estar enferma y es contestada afirmativamente, es que se reflejaron dos factores. Número uno, la voluntad de Dios. Y número dos, que esa oración fue hecha con fe. Porque dice la palabra que aquel que se acerca a Dios debe de acercarse con fe, debe de creer en el Señor y que Él es poderoso para contestar y para resolver nuestras peticiones. En muchas ocasiones se nos ha dicho que nosotros como creyentes nos hace falta fe porque cuando oramos no creemos en la sanidad. No, eso no es así. Sí creemos que Dios sigue obrando y que Dios tiene poder y que Dios sigue haciendo milagros y que el Señor sigue sanando personas. Claro que lo creemos y claro que sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Pues la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el Señor es Jehová Rafa, que Él es nuestro sanador. Cuando el ángel se acercó a María, le dijo que Dios lo puede todo, que para Él no hay nada imposible. El mismo Señor nos enseña a lo largo de la palabra, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, que es un Dios que no tan solamente salva, sino que también sana. Creemos en un Dios, creemos en el Dios de la Biblia que abrió el mar, creemos en el Dios de la Biblia que fue capaz de calmar la tempestad, que hizo descender maná del cielo, que dio agua de la roca, que levantó a Lázaro de la tumba, que hizo tantos y tantos milagros, no tan solamente en el Antiguo Testamento, sino también en su ministerio y en la persona de Cristo Jesús. Claro que lo creemos. Entonces, ¿por qué Dios sana a unas personas sí y a otros no? Quiero decirte que yo he tenido la experiencia en lo personal de por lo menos 3 veces encontrarme en momentos bien difíciles por cuestiones de enfermedad de algún familiar. En la primera ocasión mi hija estuvo muy enferma y estuvo gravemente y estuvimos orando y por la misericordia de Dios el Señor le dio sanidad. En la segunda oportunidad mi esposa estuvo gravemente enferma y también fuimos a Dios y clamamos con todo nuestro corazón y el Señor en su misericordia la sanó. La última oportunidad que se me ha quedado también grabada en mi corazón es cuando mi pequeña Sofía, mi nietecita, enfermó y estuvo también muy mal y oramos al Señor y el Señor respondió. En esas 3 ocasiones yo puedo decir que Dios escuchó la oración y que Dios respondió afirmativamente. Pero ¿qué hubiera sucedido si en esas 3 oportunidades la respuesta del Señor hubiese sido otra? ¿Acaso podría yo cuestionar que Dios no escuchó mi oración? Entonces, ¿por qué en algunos casos sí vemos la mano poderosa de Dios afirmativamente y en otras no? Lo acabamos de ver
como lo acabamos de citar en lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Siempre va a estar delante de nuestra petición la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios siempre va a ser sabia. Siempre va a ser con un propósito bien definido, que tal vez usted y yo no entendemos cuando estamos en medio del problema, pero Dios sí lo conoce. Hay otro pasaje que también ha sido un poco controversial al respecto y está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, porque muchas veces no lo entendemos porque no comprendemos el contexto. En este versículo nuevamente el Señor está hablándonos y tocando un tema importante. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pon atención y subraya la última frase de este texto. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando leemos este versículo, y así muchas veces también yo lo entendí, pensamos que nada más se refiere enfáticamente a la sanidad física, cuando alguien está enfermo. Cuando dice que por la llaga del Señor fuimos curados, pensamos inmediatamente que se refiere a la salud física. Pero si nosotros leemos con detenimiento lo que dice el pasaje, y es más, vamos al libro, a la carta del apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2:24, donde nos refiere el mismo tema, y lo quiero leer también. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entendemos claramente con estos dos versículos que no se está refiriendo a la cuestión física, a la salud física, sino más bien a una cuestión espiritual. Cuando dice la palabra de Dios que Jesús llevó nuestros pecados y fuimos curados de nuestras enfermedades, se refería a la cuestión espiritual, a la sanidad espiritual. ¿Qué es esto? Cuando el hombre está perdido y muerto en sus delitos y pecados, y viene a un encuentro con Cristo Jesús, y Jesús te perdona y te salva. Se está refiriendo claramente y enfáticamente en relación a cómo podemos ser sanos del pecado y vivir en la justicia de Dios. No tanto se refiere, o más bien no se está refiriendo a las enfermedades y dolencias físicas, sino a la enfermedad espiritual que tiene un hombre, que es pecado y que produce una separación entre Dios y nosotros. La Biblia no siempre va a vincular la salud espiritual, la salvación, con la salud física, aunque sí en muchos casos nos hemos encontrado que cuando una persona está sin Cristo, está perdida y también enferma físicamente y viene al Señor, hay ocasiones en que Dios no tan solamente los salva, sino también los sana físicamente. Pero esto no es una regla en todos los casos. Debemos entender, pues, y podemos arribar a la siguiente conclusión con base en todos estos versículos que hemos leído, que cuando nosotros oramos, no siempre Dios va a responder con una afirmación. Es decir, si yo tengo una persona que está enferma y yo intercedo por él, no siempre que yo ore, esa persona va a ser sana inmediatamente. No siempre. Porque la voluntad de Dios pudiera ser otra, ¿sí? Pudiera ser en sentido negativo. Y no por eso yo puedo cuestionar. De manera que podemos concluir que Dios oye la oración, que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue sanando enfermos, y que la enfermedad y la muerte son una realidad en este mundo, pero que tenemos un Dios que si nosotros oramos con fe y si Él manifiesta su voluntad afirmativamente, nuestra oración va a tener el resultado que consideramos. Finalmente, cuando nosotros oramos a Dios y entendemos que tiene que ser todo de acuerdo a su voluntad, nosotros estaremos conforme con la respuesta del Señor. Habrá un momento, y debemos de entender que habrá un momento cuando ya no estemos aquí en la tierra, allá en la gloria,
que nuestras enfermedades físicas serán absolutamente sanadas. Ya no habrá más dolor, más padecimiento, enfermedades ni sufrimiento. Y la palabra de Dios lo promete en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, cuando dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Debo yo entender como cristiano, como creyente, que cada vez que ore yo por alguien para sanidad física, no siempre Dios va a responder afirmativamente, porque siempre estará de por medio de su voluntad. Pero en muchas ocasiones el Señor responderá de manera que nosotros anhelamos cuando oramos por fe y su voluntad está de acuerdo. Quiero que pienses en eso por un momento. Piensa cómo es tu oración y piensa si estás depositando tu confianza en Él. Cualquiera que sea la respuesta de nuestro Dios, nosotros, usted y yo, siempre tendremos que orar con fe y confiando en que Dios hará su bendita y grandiosa voluntad en nuestra vida. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más tu palabra ha sido para nosotros ese manjar que ha saciado nuestro ser. Gracias, Señor, porque hoy entendemos
que siempre la oración, el clamor de tus hijos debe de hacerse con fe y siempre de acuerdo a tu voluntad. El resultado, Señor, ese te lo dejamos a ti, porque tú eres el único que tiene la respuesta a nuestras necesidades, a nuestras enfermedades y situaciones. Gracias, Padre, porque hoy nos has aclarado el panorama, entendiendo que cada vez que nos acercamos al trono de tu gracia, la respuesta que venga de ti, siempre, Señor, será la mejor y la más correcta, la adecuada para nuestra vida. Gracias por tu enseñanza, gracias por esta tarde, en el poderoso nombre de Jesús, así oramos. Amén. Hemos llegado al final y yo deseo con todo el corazón que este momento de meditación haya sido muy especial para tu vida. Nos vemos pronto, te mando un fuerte abrazo y saludos, que el Señor te bendiga, nos vemos en la próxima emisión. Bendiciones.